Pues bienvenidos a la charlita chiquitita de 45 minutitos sobre auriculopuntura, donde bueno, vamos a ver unas cosillas chulas, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es un poquito de historia. Es decir, esto de la auriculopuntura, ¿a qué suena? Coño, pues suena a oreja y a que te la van a pinchar. Básicamente eso, ¿no? Ahora, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que ver es este conocimiento de dónde parte, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la antigua medicina china, si tenéis este libro es maravilloso, si no lo podéis comprar, ¿verdad? El Wang Di Neijing, ¿verdad? Que es el libro del emperador amarillo sobre la acupuntura. Es un libro que va sobre preguntas y respuestas, ¿no? El emperador amarillo le empieza a preguntar al acupuntor y el acupuntor que tiene de cabecera empieza a responder, ¿no? Está muy chulo. Bueno, pues ahí ya se empieza a hablar del aurículo, ¿no? Ya se empieza a hablar sobre puntos que hay en la oreja. Fijarse que la primera edición se data del 475 al 221 antes de Cristo. O sea que ahí ya está bien. Y aquí también se empiezan a ver los pulsos, el valorar la salud de la persona a través de... Pero claro, este conocimiento no es solamente un conocimiento asiático, sino que también vemos que en Egipto ya se encuentran grabados del pabellón auricular. Y curiosamente, en las obras de Hipócrates, ¿verdad? En el siglo IV a.C., pues ya menciona estos puntos, principalmente un punto para la ciática, un punto que se utiliza para la ciática, ya lo menciona en su viaje a Egipto. Aquí en la imagen tenéis lo que he dicho, ¿no? El famoso punto de cauterización de la ciática, ¿verdad? Esto te lo hacían con un pequeño hierro ardiendo, con un pequeño alambre ardiendo, te lo ponían en esa zona, te quemaban ese punto y curiosamente la ciática se desaparecía. Esto podéis pensar que es verdad o mentira. Yo por experiencia digo que es verdad, pero porque le pasó a mi madre. Es decir, mi madre, de que en paz descanse, tuvo 9 meses una ciática que no sabía dónde ponerse, con las inyecciones que ponían antiguamente, estas de nervoguión y demás. Y la pobrecita no podía, no iba. Y curiosamente, cosa que desconocía hasta ese momento, un primo mío, resulta que de generación en generación han ido cauterizando este punto de la oreja, allí en Zafra, en la provincia de Extremadura. Entonces mi madre fue, mi primo lejano le metió aquí el hierro ardiendo y a mi madre se le quitó la ciática. Ya a partir de aquí, cada uno que saque conclusiones, pero quitarla se la quitó. Y fijarse de dónde este punto ya se data, ¿verdad? Como he dicho antes, ya los egipcios lo tenían, pero ya se data, ¿verdad? En 1637, donde Zacatus Lusitanus, ¿verdad? Ya deja los informes documentados, ¿no? Ya dice cómo hay que hacerlo, de qué manera hay que hacerlo, o sea, que maravilloso. Y en 1717, Valsalva, ¿verdad? Ya vuelve a mencionar este punto de cauterización del ciático, ¿de acuerdo? O sea, que lo tenéis justamente aquí. Luego ya en 1810, pues Ignacio Colla, médico de Parma, en colaboración con el cirujano Secconi, realizó observaciones importantes sobre la oreja, ¿verdad? Y ya se van sentando una serie de bases bastante interesantes. En 1850, ¿verdad? Un médico estadounidense en Cincinnati, ¿verdad? Auker se llamaba este hombre, pues empezó a curar la ciática cauterizando la oreja. Es decir, se ve que tiene información de este punto y la cauteliza. Y en la medicina tradicional mexicana, pues resulta que para aliviar la fiebre del ganado, de los animales y demás, pues le empezaban a pegar tirones de los lóbulos de las orejas y en algunos casos incluso le pinchaban algunas de las venas de las orejas para que sangrara y así aliviara la fiebre. Bueno, esto también lo hacen en China, ¿ves? Los campesinos chinos, el lóbulo de la oreja, ¿verdad?
también con un trozo de porcelana, ¿verdad? Raspaban la oreja para aliviar los dolores del tórax, las diarreas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por fin vamos a lo moderno. O sea, en estos 2 minutos que he estado cascando, lo que hemos visto es cómo la acupuntura no es algo moderno, sino que la acupuntura viene desde 400 años antes de Cristo hasta la fecha. Entonces yo aquí siempre digo lo mismo, una ciencia, algo, lo que sea, que viene desde el 400 antes de Cristo hasta el 2021 después de Cristo, coño, algo de verdad tiene que tener. Los seres humanos somos, por estadística, hay gran cantidad de gilipollas, pero coño, todos no vamos a ser gilipollas, ¿verdad? Es decir, desechamos el hacha de piedra porque encontramos el metal. Decimos, hostia, pues lo de la piedra está ya obsoleto. Hostia, pero la puta oveja la seguimos pinchando. Yo digo muchos tacos, digo por si alguien no me conoce. La oveja la seguimos pinchando, hostia. Pues entonces, algo tiene que haber. Vale. ¿Quién sienta las bases de la aurículo moderna? Pues la sienta este hombre, la sienta el doctor Pornoyer. Que si estáis interesados en el curso, nosotros lo que vamos a ver van a ser los puntos de Noguer, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque este tío en los años 60 hizo un mapa de la oreja de 3 pares de cojones y además se lo mandó a China, lo mandó a la Universidad de Beijing. Y los chinos contestaron diciendo que su oreja era mucho más perfecta que la suya, ¿verdad? Lo que pasa es que parece que esta historia queda un poquito como en el olvido y atendemos siempre a la oreja china. O no, mire usted, hay una oreja europea, porque este señor era francés, ¿verdad? Lo desarrolló en Francia, que tiene mucho mejores resultados que la propia imagen que tenemos, como propio mapa que tenemos de la oreja china. Entonces, antes de seguir, recordar que la auriculopuntura, la auriculoterapia o el auriculo en sí, da igual con qué se vaya a estimular el punto, en sí no es una medicina. Ni va a curar absolutamente nada. Esto antes de seguir. Nosotros lo que vamos a hacer es dar una información al cuerpo a través de unos puntos reflejos que se encuentran en la oreja y a partir de ahí el cuerpo empieza a actuar. Generalmente empieza a actuar de una manera bastante maravillosa, pero no es una medicina. Bueno, seguimos. El doctor Pornoyer, ¿verdad? Pues este hombre recibía en la consulta gente con la oreja cauterizada, ¿no? Como ya hemos dicho, el punto de la ciática y demás, pues recibía ahí. El tío decía, coño, ¿qué está pasando aquí? Todo el mundo viene con la oreja quemada, ¿verdad? Tengo aquí un pestazo en la consulta a barbacoa. ¿Esto qué está pasando? Y poco a poco empezó a observar, empezó a investigar, no se quedó solamente en la historia de estos son paparruchadas, coño, voy a ver qué está pasando aquí. Y entonces fijarse qué cosa más curiosa, porque el hombre encuentra 7 frecuencias diferentes en el organismo, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí yo he encontrado en la oreja 7 frecuencias. Aparte, antes de encontrar estas 7 frecuencias, ¿verdad? Él utiliza en la oreja no solamente agujas, sino utiliza imanes, colores, diversas sustancias, ¿verdad? Diferentes tipos de agujas, etcétera, etcétera, hasta que se da cuenta que con vibración el punto se estimula y además dando muy buenos resultados. Entonces, coño, aquí tenemos una línea de investigación. Y otra cosa interesante que desarrolla Noguer, ¿verdad? Es el RAC o reflejo auriculocardíaco, ¿de acuerdo? O reflejo de reacción lo diré, autónoma circulatoria, ¿de acuerdo? Que es otra cosa bastante interesante. Entonces, espérate que mire para atrás, esto no puede ser. Exacto. Entonces,
¿En qué consiste esto? ¿Cómo se da Noguer cuenta de que todo lo que está haciendo funciona y demás? Pues porque empieza a coger el pulso cardíaco en la arteria radial y empieza a estimular los diferentes puntos de la oreja. Entonces empieza a ver cómo cuando estimula un punto, que es el que está activo, es decir, el que hay que estimular, cómo el pulso cardíaco cambia. Hostia, esto es interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo cogía Noguer el pulso cardíaco? Pues en contra de todo, porque siempre se dice que para coger el pulso cardíaco en la arteria radial no hay que cogerlo con el pulgar, porque tiene pulso propio, pues en contra de todo él lo cogía con el pulgar. Entonces él cogía, colocaba su pulgar sobre la arteria radial, tomaba el pulso del usuario y a partir de ahí estimulaba la oreja. Que había un cambio en el pulso, entonces ya sabía que ese era el punto que tenía que activar. ¿De acuerdo? Aunque parezca una tontería, el tomar el pulso en la arteria radial con el pulgar es complicadillo. ¿De acuerdo? Porque, por lo que he dicho antes, tienes que distinguir entre tu pulso y el pulso del cliente. Pero bueno, él lo hacía de esa manera. Y a partir de ahí, pues desarrolla lo que hemos dicho, ¿verdad? 7 frecuencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más una que llamó universal. Y la universal que él decía, esto era para arreglarlo todo. Entonces, aquí en un acto de generosidad y sin que esto sirva de precedente, os hemos dejado aquí la frecuencia para que la busquéis e investiguéis, ¿verdad? Tenemos la universal, que va de 1,14 Hz, la de la zona A, 2,28 Hz, la de la zona B, 4,56, la de la zona C, 9,121. Aquí, verás tú, aquí tampoco es un lince. Aquí estamos viendo que las frecuencias siempre son el doble una de la otra. Si estoy 1,14, pues el doble son 2,28. O sea, tampoco es que sea aquí muy espabilado para darse cuenta del invento. Entonces tú empiezas y dices, ¿cuál es la universal? Pues 1,14. Hostia, pues tiro 7 para allá. Pues ¿cuál será la A? 2,28. Y la B, coño, pues multiplica 2,28 por 2 y la saca. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir? Que si en el pabellón auditivo, en la oreja, metemos la frecuencia que corresponde a la zona que sea, pues todos los puntos que están en esa zona que estén jodidos se pueden poner bien. ¿De acuerdo? Ese es lo interesante de esto, o lo que nos dice bien. Ahora bien, aquí viene la segunda parte de la historia. ¿Cómo coño sé yo cuál es la zona de la oreja que está jodida? ¿No? Es decir, ¿cómo sé cuál es la zona de la oreja que está en desequilibrio y cómo sé cuál es el punto dentro de esa zona que es el que está jodido? Que es lo que a mí me interesa. ¿De acuerdo? Pues entonces, en el curso, eso lo vamos a hacer con el maravilloso mundo de la kinesiología, que es mucho más fácil de detectar y mucho más fácil que coger que el pulso radial. ¿De acuerdo? Y es tan simple como ir tocando la oreja. Si tocáis el lóbulo, por ejemplo, tiramos de los brazos, coño, sale un dedo más grande que otro, pues ya sabemos que en el lóbulo derecho hay algún punto que no está funcionando. Me voy al mapa, mira a ver cuál es el punto que no está funcionando, lo presiono, ordenar que sea, para acá. Me corrige, perfecto, ese punto es. ¿De acuerdo? ¿En qué zona está? En la A, voy a hacer que hay que meterle 2,28. Que no tengo para meter frecuencia, no pasa nada. Metemos restauradores bioenergéticos, ¿verdad? Que ya vienen con las frecuencias adecuadas, se le meten ahí y ya está. ¿Se pueden utilizar más cosas? Por supuesto, le puedes meter imanes, pero ya no trae la frecuencia. ¿Y le puedo poner agujas? Sí, pero otra cosita, esto es interesante. La estimulación periférica con agujas en España, según normativa, tiene que ser personal sanitario. Vale, ¿a qué vamos aquí? Aquí vamos a estimulación periférica con aguja. Ahí nadie sabe qué coño es eso, ¿no? Porque el hecho de clavar una aguja, ya estoy haciendo una estimulación periférica, o a esa aguja le tengo que meter un electrodo o pasarle un imán para que ya me haga la estimulación. ¿Vale? Entonces, si
desde mi punto de vista, si queréis evitar problemas, hoy en día sí que es verdad que tenemos cosas mucho más efectivas que una aguja de acupuntura. Entonces, esto ya me mata aquí la gente. O sea, los puristas de la acupuntura ya voy a estar crucificados para los próximos años. Señores míos, seguir trabajando. La aguja de acupuntura es un poquito tener un hacha de piedra cuando puedes tener una motosierra. Entonces, esto hay que mirarlo. Esto hay que mirarlo. Si tú quieres seguir trabajando con el hacha o si quieres ya la motosierra. Yo como a lo largo de este tiempo voy acumulando juventud, o sea, lo que viene a ser que empieza a ser muy viejo, yo ya me voy por la motosierra. ¿Eh? Más, puedo hacer más cosas en menos tiempo. Muy bien. Vamos. ¿Qué ventajas tiene esto de los libros? Económica. Es decir, esto sale baratico. Baratico, niño, y no hay que hacer una inversión, es decir, no hay que comprar una máquina de 6.000 pavos, ni de 12.000 pavos, ni para ponerla, ¿verdad? Esto, fíjate, así como básico, necesita algodón, un poquito de alcohol y unas semillas de mostaza. ¿Sí? ¿Y quién no tiene alcohol hoy en día en su casa? Entonces tenemos 10 litros de hidroalcohol, ¿verdad? O sea que eso ya lo tenemos fácil. Uno. Segundo, fácil de aprender. Que digo semilla de mostaza porque esto es lo más barato, ¿eh? Pero la semilla de mostaza estimula el punto, pero no tiene metida la frecuencia. Ahí hay otro problemilla. Luego, fácil de aprender. Coño, esto es más simple que el mecanismo de un chupe, vamos. Principalmente porque la oreja en sí misma, si no me quiere aprender todos los puntos así de memoria y demás, pues simplemente ya se ha observado que es un feto boca abajo, de tal manera que el lóbulo de la oreja sería la cabeza, ¿no? La cabeza, aquí estaría el culo, las piernas enrolladas y el sistema digestivo, en fin, que tampoco es muy complicado. Y después, ¿había estado alguna vez en la sala, la consulta de un acupuntor o de un... No, así. Pues si vais alguna vez, siempre debe haber un poste de una oreja, ¿no? Un poste enorme, ¿no? De 2x2, una cosa exagerada de oreja. ¿Y eso lo tiene para decorar? No. Lo tiene porque se le olvidan la mitad de los puntos, como a todo ser humano que se precie. Entonces, además, siempre está la silla donde te vas a sentar para que te pongan las cositas. Detrás de la silla siempre está el poste. Para que te pones así, espérate, no sé si tanto punto así aquí. Y ya va el tío del tirón porque se le olvida como se le olvida todo, ¿no? Después de fácil manejo. Lo que requiere, coño, es para dar, poder colocarte ahí la historia. Otra de las cosas interesantes que tiene es que no es invasivo. ¿Me explico? Es decir, la persona no se tiene que tomar nada, que te puede decir, tío, esto me ha sentado como el culo lo que tú me has mandado, ¿eh? Esto es una cagadera, que esto es no, no hay que manipular, no hay que dar masajes, se le puede poner a todo el mundo, es decir, desde un niño pequeño hasta una persona de 250 años, ¿verdad? Todo. Y, hombre, hay poco riesgo de causar daño. A no ser, vuelvo a decir, que utilices una aguja. Porque claro, la oreja está vascularizada para de regalar. O sea, eso tiene aquí vasos sanguíneos, todos los que tú quieras y un poquito más. Entonces, no... Lo más que puede pasar es que pinches una vena y aquello empieza a sangrar. Eso sí, la oreja cuando sangra hay que ponerle luego un dolote aquí, ¿sabes? Para que vaya empapando. Para cortarlo te lleváis 3 días tú ahí, la orejita. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Si utilizáis las semillas, si utilizáis los imanes o si utilizáis los restauradores, coño, pues habrá menos peligro de pillar una historia de esta. Y además, después viene lo siguiente, que se infecte. Luego, es rápida y eficaz. Es decir, esto no hay que esperar 10 días a que esto haga efecto. A los 10 minutillos, un cuartillo de por ahí, se tiene que empezar notando los efectos beneficiosos del tema. Y luego, pues como elemento preventivo. ¿De acuerdo? Esto no hace falta tener un desequilibrio manifiesto
para poder activar los puntos, ¿de acuerdo? Porque muchas veces los puntos están activos, pero no hay una manifestación somática, es decir, no hay una manifestación en el cuerpo. Pero si dejas que el punto siga activo y no se equilibra, habrá una manifestación. Bueno, pues por ahí tenemos una vía para poder controlar también eso, ¿eh? No esperar a que ya esté la manifestación en el cuerpo. Desventaja que todo tiene en la vida. Pues la desventaja es precisamente el poder ocultar signos y síntomas importantes. Bueno, es decir, el hacer una audículo basada en sintomatología y no basada en cuál es el punto que está activo. Me explico. ¿Qué te digo yo? Angina. Tengo angina. Perfecto, el punto de la angina está aquí. Lo puedes poner. Bueno, pues eso me puede estar quitando síntomas de una cosa que venga más fuerte. Dolor de cabeza, por ejemplo. Por el punto para el dolor de cabeza es este. Pero ese punto está activo. No lo sé. ¿Le duele la cabeza? Pues le pongo este punto. ¿Se está aliviando el dolor de cabeza? Hostia, sí, pues se me ha aliviado. Que no está. Perfecto y maravilloso. Y pues puedes estar ocultando un tumor cerebral, por ponerte un ejemplo. ¿Me explico? O cualquier otra historia. Pues mire usted, yo es que tengo un malestar en la rodilla. Bueno, rodilla, ¿dónde está el punto de rodilla? Aquí, pa. Pero coño, ¿has visto si el punto está activo? No, me va a la rodilla, punto de rodilla, pa. Y a lo peor tiene un trombo, ¿de acuerdo? Y el dolor ha disminuido y no se hace efectivo. O sea, el dolor ha disminuido y no va al hospital y demás, que no tiene que ir para ver temas de... Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y ahí es donde empieza el tema de la kinesiología, ¿de acuerdo? En saber para qué desequilibrio de salud, qué punto es el que está activo en ese momento, que es el punto donde hay que actuar, ¿de acuerdo? No el punto que me viene marcado como cabeza, rodilla, garganta, no. ¿Qué punto está activo? ¿Me explico? Porque a lo mejor está activo el punto del Valium, por ejemplo. Dice, porque yo no estoy nervioso. Estaba nervioso, pero aquí se ha activado el punto Valium. Vamos a pulsarlo y a ver qué pasa. Muy bien, entonces este es la única pega que puede haber. Que hay que tener muchísimo cuidado con ella, que no es una cosa baladí, ¿eh? Bueno, fundamentos y bases de la audición, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, que cada individuo, es decir, cada persona, pues va a estar representado en la oreja. Es decir, todo nuestro cuerpo va a estar representado en la oreja. Como ya he dicho antes, la cabeza sería el lóbulo y vamos bajando, ¿verdad? Esta teoría y demás ya también la desarrolla el doctor Fitzgerald, que es el que pone las bases sobre la reflexología tal como la conocemos hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces él lanza 5 zonas por cada lateral del cuerpo y el tío dice, allí donde termina cada una de estas líneas está reflejado todo el cuerpo. Bueno, por eso también pasa en la audición. Y luego, pues aquí tenéis las diferentes orejas que nos podemos encontrar. ¿De acuerdo? Y fue este señor, este investigador, ¿no? Fue Sharpe, quien estudió el grupo variantes, porque no todas las orejas son iguales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenéis la oreja de macaco, ¿veis? Que termina aquí en punta. ¿Conocí a alguien con la oreja así? ¿No? Yo, un primo mío, trabaja en el zoo. Coño, no te rías, Jessica trabaja en el zoo, pero no de macaco, es guarda, coño. Pero es curioso, ¿no? Tenga la oreja así, trabaja el tío en el zoo. Entonces, ¿veis? Tiene aquí el piquito, ¿verdad? El ángulo posterior al nivel del tubérculo auricular está más saliente. Luego tenemos la oreja de cercopitécido, ¿no? Que sería esta de aquí, ¿eh? Esta la de macaco, esta la cercopitécido. Que el ángulo, ¿verdad? El ángulo superior está hacia arriba.
¿Conocéis a alguien así? ¿No? No me suena. No, yo, otro primo mío, y, y trabajó en El Señor de los Anillos, hacía de elfo. Este no le tuvieron que poner la prótesis ni nada, este iba solo. ¿Verdad? Espérate, que sigue entrando gente. Ahí. Luego tenemos la punta de Darwin, ¿verdad? Esto es muy curioso porque hay gente que la tiene y hay otra gente que no lo tiene. Simplemente es el tubérculo auricular que sale una chispita más por aquí, ¿verdad? Entonces, si os fijáis, es muy curioso fijarse en las orejitas de la gente. Luego el tubérculo auricular, ¿verdad? Que es cuando no está presente. O sea, cuando no está presente Darwin, pues llamamos tubérculo auricular. El vestigio del tubérculo de Darwin, ¿verdad? Que no tiene punta, es como está ahí, ha estado, pero ya se ha ido, ¿de acuerdo? Pero todavía no se ha terminado de ir. Hay aquí como un pequeño regordito interesante. Sin tubérculo, ya lo hemos dicho antes. Y aquí tenéis las zonas somatotópicas, ¿de acuerdo? Que esto es lo que he venido comentando. Simplemente es un feto invertido. Y esta imagen del feto invertido fue la que desarrolla Noguer. No penséis que esta imagen tiene muchos años. Esta imagen es de los años 60 aproximadamente, por ahí. Entonces, ¿cómo nos dicen que funciona esta zona? Pues lo tenéis ahí, ¿no? Las somatotopías funcionan como terminales que reciben una vasta gama de señales externas, luz, calor, presión, masaje, electromagnetismo, ¿no? Y de señales internas, ¿verdad? Estados funcionales y de malestar de los órganos, vísceras y sistemas. Entonces, lo que hay que hacer, la teoría lo que nos dice es que tenemos que sincronizar esos dos elementos. Tenemos que sincronizar los estímulos externos con los estímulos internos. Y entonces cuando tenemos el equilibrio y tenemos salud. Si tenéis aparatos de láser, ¿verdad? Que también van por decio, por secuencia, que sepáis que las frecuencias del láser son diferentes a las frecuencias de sonido. Es decir, que los hercios que os he puesto antes es para sonido. Si tenéis una máquina de láser y lo queréis aplicar en la oreja, son otras frecuencias, no esas. ¿Vale? Si no se va. Bueno, pues aquí lo tenéis. El pabellón de la oreja o simplemente de oreja es una formación laminal oval situada en la cara externa de la cabeza. Esto lo tenemos claro. Los diferentes materiales que se pueden utilizar, aquí os he puesto algunos de los que hay. Es decir, pequeños balines de oro o de plata, ¿verdad? Que son como la semilla de mostaza, acero inoxidable, granitos de cuarzo, semillas pequeñas de uva, de chicalote, de cilantro. Las más usadas son las de mostaza, bien blanca o bien negra, las agujas de diferentes medidas, las tachuelas, ¿verdad? Sin olvidar el masaje. Y después unas agujas que se llamaban PSV, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Pues esas las utilicé hace ya años, ¿verdad? Estas venían en un aplicador, se ponía en la oreja, se inyectaba y esta era como si fuera un gancho para pinchar ballena. Se metía ahí, eso, después al quitarlo, porque tenía que estar 3 o 4 días, luego había que darle con un imancito para que se activara. Eso al quitarlo te dejaba ahí un agujero que ríete tú de la gente que se pone piercing hoy en día. Le quitaba le quitabas la aguja semipermanente que tenía ahí y se dissipaba del aire que le entraba. O sea, ya corriente de un lado para otro. Bueno, aquí tenéis los puntos, ¿verdad? Y algunos de los puntos, pero está. Puntos específicos. Vamos, aquí tenéis. Son los que van a estimular de alguna manera, ¿de acuerdo?
Aquí tenéis, por ejemplo, uno, el Shenmen, ¿verdad? Que estaría aquí. O ahí en algunas orejas lo sitúan un poquito más abajo, lo sitúan aquí. El Shenmen, por ejemplo, es un punto muy chulo, ¿verdad? Porque es el que te dicen que es la entrada del espíritu al cuerpo, ¿verdad? Entonces se suele puntuar por cuando la persona no está muy clara, es decir, cuando tiene las ideas un poco turbadas. Quiero decir, cuando a lo mejor hay un proceso de ansiedad, un proceso de depresión grave, o tiene algún problema que está somatizando, ¿verdad? Entonces todo eso, ese punto puede estar interesante, pero tiene que ser, lo tengo que testar, ¿de acuerdo? Luego tenéis ahí el punto número 2, que sería el punto del dolor, por ejemplo. Entonces, claro, si te duele algo, pues este punto puede ser interesante. Hay que ver si está activo. Y después hay una cosa curiosa, porque debajo de este punto, ¿no? Por dentro del pliegue, está el punto de las alergias, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de las alergias es chulo porque se ha visto que tiene una acción con la histamina, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que si hay una alergia, ese punto está activo y yo lo coloco, hay una disminución de la alergia. Pues sí, señor, en muchos casos hay una disminución bastante interesante del proceso alérgico. Cuando hablo de proceso alérgico, no hablo de proceso alérgico de yo sé que soy alérgico a las nueces, ya me tomo ese punto y como nueces. Sí, señor. Y te vamos buscando una iglesia, porque no te vamos a dejar que te mueras así como así. Cura, una cosa así. No, vamos a ver. Estamos hablando de alergias que sean, que cursen con rinofaringea, que cursen con dolor de cabeza, con este tipo de cosas. Entonces, ahí va bastante interesante. ¿Eso quiere decir que tengo que dejar el medicamento que me han mandado el médico? No, bajo ningún concepto se deja los medicamentos que manda el médico. Lo manda el médico, lo tiene que quitar el médico. Ahora, mire usted, ¿esto puede ayudar a que ese medicamento, en vez de tomármelo 2 meses, me lo tenga que tomar solamente 1 mes? Sí, señor, esto puede ayudar a que el medicamento, en vez de 2 meses, lo tenga que tomar un solo mes, pero quien lo tiene que decir al fin y al cabo es el que lo ha mandado, que es el médico. ¿Ok? Digo esto porque después de 27 años de profesión he visto tropecientas mil cosas, ¿no? Cuando la gente empeora, la pegamos. Bueno, aquí tenéis el punto 3, que sería el punto del riñón, el intestino grueso, el hígado, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, 6 y 7. No es que he repetido 2 veces. Y el corazón, ¿de acuerdo? No obstante, ¿verdad? Aquí lo tenéis, ¿eh? El Shenmen, los tenéis aquí todos desarrollados, ¿no? La energía vital del cuerpo, ¿verdad? Lo que hemos dicho, es decir, todo lo que sea depre, todo lo que sea un estado de ansiedad, o por ejemplo para dormir, también puede ir bastante bien. El punto del dolor, bueno, esto ya lo que hemos dicho. Hay mucho más puntos, ¿eh? Esto simplemente es para daros un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en la abeja. Si tenéis el punto Valium, el punto barbitúrico, tenéis el punto del bosco. Oh, el punto del bosco es una maravilla, ¿verdad? ¿Sabéis quién era el bosco? Un pintor, ¿no? Un pintor. Fue el que pintó el Jardín de las Delicias. ¿Habéis visto ese cuadro? No, pero ¿para qué estoy yo aquí? Epa. Esperarse, darme un segundo. Yo lo dejo aquí, me voy para acá, pongo jardín de la ya. Vamos aquí, perfecto. Colocamos aquí, maravilla. Compartimos la pantalla. Este cuadro seguro que lo habéis visto, ¿no? Este es súper famoso, ¿no? Pero estoy buscando una imagen particular. No sé si estará aquí.
Ah, está aquí, en este punto. Vale. Bueno, si veis el cuadro, es decir, no hay ninguna figura que no esté practicando algún tema sexual. Da igual, de las 4.500 formas que os podáis ver. Esto yo sé que va a terminar la conferencia y vais a estar todo Jardín del Bosco, Jardín de las Delicias del Bosco y mirando el cuadro ahí que no va a ver la pantalla que después da mucho coraje. Te rías, que es peor. Espérate, es que quiero mirar a ver si encuentro una imagen que sea lo que yo os quiero enseñar, principalmente. No es que toda esta gente esté follando. Ah, aquí está, la tengo aquí. Muy bien. Entonces, fijaros, esto es uno de las imágenes del cuadro, ¿no? ¿Veis? Así, aquí está tiene algo metido por el esfínter anal, aquí está, en fin, aquí de todo. Bueno, pues fijaros qué cosa más curiosa, ¿verdad? Porque aquí están estas dos orejitas, ¿verdad? Que tiene aquí el bosco dibujada. Qué cosa rara, ¿verdad? Porque hay un cuchillo mirando hacia arriba entre las dos orejitas. A saber lo que ha querido decir el artista con esta imagen. Luego tiene, curiosamente, una flecha clavada en el Shenmen, ¿verdad? Y luego hay aquí un diablo, ¿verdad? El tío así, pum, con una lancita dándole en este punto concreto. Entonces, claro, pues eso se llama el punto del bosco. ¿Por qué? Porque regula todo lo que tiene que ver con el libido. ¿De acuerdo? Este punto es el punto de la libido. No para subirlo, sino para regularlo. Es decir, personas que tienen el libido muy alto, hay que mirarlo y si está activo, se pone ahí el restaurador. Gente que tiene el libido muy bajo, pues hay que mirarlo y si está activo, pues se coloca ahí el parchecito. ¿De acuerdo? Este punto, ya te digo, es curiosísimo porque queda reflejado de una manera muy, muy clara y muy latente en un cuadro histórico. Entonces, cuando lo descubrimos, pues nos hizo mucha gracia. Hostia, ¿no? Por eso se llama el punto del bosco. Hay gente que lo confunde, ¿eh? Que para eso también es interesante. ¿Por qué? Coño, porque el punto del clítoris está un poquito más arriba y el punto de los testículos está un poquito más arriba, pero no es exactamente el punto del bosco. ¿De acuerdo? Sí, el punto del bosco lo que nos va a regular son las hormonas sexuales y el punto del clítoris pues va a ir directamente al clítoris y el punto del pene pues va a ir directamente al pene, pero no me va a regular las hormonas. ¿Veis el detallito? Pues esto es lo que os comentaba antes, es decir, que tenemos que ver exactamente cuál es el punto que a mí me interesa potenciar y por supuesto con qué otro punto tengo que ver si también está activo. Coño, con este no, si aquí el bosco me lo ha dejado claro. ¿Tú quieres que el cuchillo corte? Que yo creo que ha dicho eso. ¿Eh? ¿Tú quieres que el cuchillo corte? O tiene que tocar aquí y tiene que tocar aquí. Luego, otra de las cosas interesantes, ¿verdad? Y con esto ya lo vemos aquí. Otra de las cosas interesantes es que tengo que saber en qué oreja tengo que trabajar. ¿Qué oreja tengo que estimular? ¿La derecha o la izquierda? Pues nuevamente nos basamos en el test de kinesiología. No hay que puntuar las dos orejas. Eso ya está un poquito anticuado. Ahora, si los puntos están activos en las dos orejas, pues habrá que puntuar las dos orejas. Si los puntos están activos en una sola oreja, pues hay que puntuar una sola oreja. Chupado, ¿no? Si es que esto no tiene ciencia, ¿no? Bueno, aquí tenéis intestino grueso que regula el aparato digestivo, la función intestinal. Yo sé que ya a partir de este momento nadie me escucha, porque ya todo el mundo está pensando en el bosco. Está pensando todo el mundo en el punto del bosco. No sé yo con el bosco, ¿verdad? Sobre todo los que tienen la cámara apagada. Están ya tecleando en el ordenador el bosco ahí a los locos. El punto del hígado, que evidentemente va a regular todo lo que tenga que ver con el hígado, pero claro, la energía del hígado no solamente va al hígado, sino que también va a los ojos, a todo el sistema digestivo, a la dilatación abdominal, a los gases, a la angustia, a la depresión, a la ira, a los enfados, a los cabreos gordos, ¿verdad? Todo esto se hace por aquí.
el punto del pulmón, ¿verdad? Ya fue la parte para el pulmón en sí, la oxigenación, pues también me viene bastante bien para la tos, ¿verdad? Para oxigenar la sangre, para la piel, para controlar un poquito el sudor, ¿verdad? A lo mejor para la meningitis, todas estas cositas. El del corazón, pues no solamente está para el corazón, ¿no? Sino el punto 8, sino que también está para todo lo que es la circulación. Si hay una mala circulación, pues, habrá que ver si el punto del corazón está activo para que me pueda mejorar la circulación. Porque no es solamente el punto circulatorio, sino que sería en definitiva el punto de todo lo que es el sistema circulatorio en sí, ¿de acuerdo? Y también para la depresión, para la ansiedad, me puede venir bastante bien, ¿verdad? Aquí yo os he puesto para la angina de pecho y la fatiga. Si tienes angina de pecho, vete al médico. O sea, no sería que, espérate que te voy a ver qué punto en la oreja tengo yo aquí, que te voy a endiñar. ¿Eh? Superior, no hay que moverse. Ah, el médico va a coger todo el COVID ahora. Te va a morir, desgraciado, vete, coño. Vete, aunque sea con el punto, tú le pones el punto y te lo llevas al hospital a que le controlen la angina. El cerebro, este punto hay que estudiarlo detenidamente, ¿verdad? Porque hay gente que lo que llama cerebro está sin estrenar. Entonces hay que ver si dándole caña a este punto se estimula. Ya fue la parte por todo lo que son los insomnios, un poquito de asma, la cefalea, nos puede venir bien. El ansiolítico, ¿verdad? Este sería el punto número 9. Aquí. Vamos a ver. Tú cuando te tomas un ansiolítico, cuando tienes ansiedad, ¿no? Pues esto va a ser lo mismo. Va a regular todo lo que es el tema de a futuro. Es decir, según los psicólogos, ¿qué es la ansiedad? Pues mire usted, la ansiedad es que estoy pensando en futuro, el futuro lo veo muy negro y encima no le veo solución a todo lo negro que yo estoy viendo. Con lo cual, ya me estoy machacando antes de que llegue ese momento, que encima no sé siquiera si va a llegar. ¿De acuerdo? Bueno, pues este puntito nos puede ayudar bastante. Bueno, estas son las observaciones importantes y demás, ¿no? Es necesario recordar a sí mismo que al estimular estos puntos estamos afectando las funciones y las emociones de los órganos que se manejan. De ninguna manera recomiendo la estimulación en audículos paralelos porque altera muchísimo el fluido de la energía, que es lo que os he dicho antes. Miramos la oreja derecha y miramos la oreja izquierda. No, las dos al mismo tiempo, eso ya es muy antiguo. Bueno, jóvenes, y con esto terminamos nuestra presentación y demás. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo y estas cosas que se dicen. Que nada, que si os ha gustado que os podamos el curso, que está muy baratito, ¿eh? Este así de barato no vuelve a salir, ya lo digo yo.